Listo, bienvenido. Si usted está de pronto muy atrás, hay sillas vacías en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, casi en todas. Entonces puede reubicarse ahí como quiera y me avisas. Muy buenos días. Saludamos a todas las personas que se conectan, que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Y esta mañana queremos estudiar sobre un tema que poco enseñamos aquí en la iglesia. ¿Cuántos han venido aquí y saben que poco hablamos de este tema? ¿Sí? Pero que también está en la Biblia. Y tiene un título. ¿Cómo es el título? Prosperidad, capacidad y fidelidad. Diga, prosperidad, capacidad y fidelidad. ¿Amén? Ok, listo. Y tenemos dos escrituras. La primera está en Proverbios 30, del versículo 7 al 9, que es conocida como la oración de Agur. No sé si usted la ha leído. Y la segunda está en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 4, versos 9 y 10, que es conocida como la oración de Jabes. ¿Alguien ha oído estas oraciones? Agur y Jabes, y son dos oraciones relacionadas con el tema de la economía, ¿cierto? Con el tema de los bienes de este mundo. Y ambas son totalmente diferentes. Entonces, lo que queremos iniciar con esas escrituras, obviamente vamos a mirar otras, y queremos ir despacio, no queremos correr. Tal vez vayamos hasta donde nos alcance el tiempo hoy y seguramente no alcanzamos a terminar. ¿Listo? Vamos a continuar. ¿Cuántos quieren aprender sobre este tema? El asunto en este tema, como estas dos oraciones, es que en la iglesia siempre ha habido dos extremos. ¿Sí? Dos extremos. Por un lado, los que piensan que todo es dinero. ¿Ha oído los que dicen, todo es plata? ¿Sí? Todo es plata. ¿Eso será verdad? No, hay cosas que no se compran con dinero. Y por otro lado, hay otros que piensan que ser pobre o más que pobre, experimentar ruina es como una virtud. ¿Ha oído hablar sobre el famoso voto de pobreza? Ese es el otro extremo. Entonces nosotros debemos ir por el centro de la palabra de Dios. El tema no es tanto si tiene mucho o si tiene poco. Eso lo digo de esta manera. La vida del justo no consiste en la cantidad de bienes que posee. ¿Lo ha leído? No consiste en eso. Entonces, el asunto no es si tiene mucho, si tiene poco o si no tiene nada, sino cuál es la actitud del corazón de uno frente a los bienes materiales. Más que todo es como mi actitud frente al tema. ¿Listo? Más que si tengo mucho o poco. ¿Estamos de acuerdo? Listo, entonces vamos a ir con la primera oración que está en Proverbios 30. Esta es la oración de Agur. Leámoslo todos juntos. Dice, Dios mío, antes de mi muerte concédeme solo dos cosas. No me las niegues. Dice, manténme alejado de la mentira y no me hagas pobre ni rico. No me hagas pobre ni rico. Aléjame de toda falsedad y dame pan de cada día. Porque si llego a ser rico, tal vez me olvide de ti y hasta me atreva a decir que no te conozco. Y si vivo en la pobreza, puedo llegar a robar y así ponerme en vergüenza. ¿Qué tal esta oración? ¿Qué opina usted de esta oración? Ahora, muchos cristianos abrazan esta oración. Dicen, esa es la correcta. Que no sea rico ni pobre. Porque si me enriquezco, seguramente llega a negar. Y si soy tan pobre, hasta puedo robar y te avergonzaré. Pero quiero que para tener un contexto de lo que está diciendo el texto, miremos unos versos antes. Unos versos antes. Veamos unos versículos antes. ¿Les parece? Devolvamos un poquitico del texto. Y el versículo antes dice, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. ¿Listo? Miren lo que empieza a decir, miren cómo empieza a abrir su corazón. Ciertamente yo soy más rudo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. ¿Qué más dijo?
Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Entonces, desde ese nivel de ignorancia, de desconocimiento de Dios, auguras esta oración. ¿Sí? Desde el contexto la está haciendo. Dice que él no tiene, que él es rudo, que él eso de sabiduría si no sabe nada, que no conoce nada de Dios. Y en ese desconocimiento él hace su oración. ¿Listo? Muy bien. Luego tenemos la oración de Jabes en el capítulo 4 del primer libro de Crónicas. Dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Entonces, ¿este qué pidió? Que le diera. Pero le pidió, prospérame, dame muchas cosas, pero apártame del mal para que no me dañe, ¿cierto? Y dice el versículo anterior, y fue Jabes más ilustre que todos sus hermanos, porque Dios le concedió lo que pidió, ¿cierto? Al cual le llamó su madre Jabes, diciendo que lo había tenido con dolor. ¿Listo? Entonces, ahí están esas dos oraciones. Una oración diciendo, manténgame cortico, Señor. No me vaya a dar mucho, tampoco me vaya a dar poco, porque si me da mucho, te podré negar. Y si me da poco, hasta me vuelvo ladrón y salgo allá a la 38 a atracar. ¿Sí? Entonces, me voy para el psiquiatra. Pero Jabes hace una oración de fe, creyendo que Dios es poderoso para darnos, pero también para librarnos del mal. ¿Amén? Ok. Entonces, aquí, si vamos a Mateo 25, encontramos una enseñanza de Jesús que se llama la parábola de los talentos. ¿La ha leído? La parábola de los talentos. Dice Jesús, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí está hablando de qué? De bienes. O sea que cuando la Biblia habla desde la perspectiva de Jesús del Nuevo Testamento, de cosas materiales, no habla de males. ¿Habla de qué? De bienes. Dice que se fue y antes llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno le dio conforme a su capacidad y se fue lejos. Entonces Dios da y nos deja libres. Que hagamos algo con eso. O sea, Dios no da y está pendiente. ¿Usted qué va a hacer con lo que le dio? No. Él lo deja a uno libre, ¿cierto? Pero me llama la atención que a cada uno dio conforme a su capacidad. Entonces, a uno le dio 5. O sea que este tenía una capacidad para recibir 5. ¿Cierto? A otro le dio 2. Pero a otro le dio solamente 1. 5, 2, 1. A cada uno le dio conforme a su capacidad. Entonces aquí el tema es de capacidad. Ahora, nosotros no ignoramos que nosotros tenemos un enemigo. Entonces la pregunta es, tenemos un enemigo, ¿cierto? Ese enemigo podrá afectar la capacidad de Dios de dar. Pregunto otra vez. Dios da conforme a la capacidad, hablando de bien, de cada uno. La pregunta es, sabemos que tenemos un enemigo, no es una pregunta, es una afirmación, un adversario, ¿cierto? La pregunta es, ¿el adversario, nuestro enemigo, podrá afectar la capacidad de Dios de dar? No. Él no puede hacerle nada a Dios. Ahora, ¿podrá afectar la capacidad nuestra de recibir? ¿Podrá afectar la capacidad nuestra de dar? ¿Podrá afectar nuestra actitud frente a los bienes? Sí. Ahora, yo coloqué ese ejemplo así de vasija ¿cómo se llama eso? Eso se llama como tiestos, le decían en el campo, los tiestos. Los tiestos eran ollas de barro
Y cuando yo era muy pequeño todavía se cocinaba con ollas de barro. Ya después salió otro tipo de ollas y tal vez ustedes que son millennials ni saben que es una olla de barro, ¿sí? Pero les muestro la foto que eso existía, en alguna época existían las ollas de barro. Ahora la Biblia habla de nosotros en este cuerpo terrenal, temporal, como vasijas de barro, ¿sí? Como vasijas de barro. Y una vasija de barro tiene una particularidad, se puede romper, se puede romper. Entonces, ¿cómo el diablo afectaría nuestra capacidad para recibir o para dar? Pues se rompe coco, ¿sí o no? Se rompe la vasija. Y al romperse la vasija, si usted está colocándole ahí una cantidad, una vasija, y la vasija está rota, ¿usted le seguiría depositando más? ¿Qué haría usted? Saquémosle un poquito para que no se riegue, no le haga daño, ¿cierto? Entonces, si se afecta en nuestra capacidad para recibir. Entonces, cada uno tiene una diferente capacidad para recibir. No todos tienen la misma capacidad para recibir. ¿Listo? No todos tienen la misma capacidad para recibir. Ahora, cuando usted observa la historia, si usted sigue leyendo ahí Mateo 25, dice que él se fue lejos y que después de un tiempo el Señor volvió a arreglar cuentas con sus siervos. ¿Sí? Y llamando al que había recibido 5 talentos, el que había recibido 5 talentos le entregó los 5 talentos y otros 5 talentos con eso. Y le dijo, mira, Señor, 5 talentos me diste, yo trabajé y aquí tengo otros 5 talentos. Ahora vamos a mirar que la respuesta para el de 5 y el de 2 es la misma, aunque la capacidad era diferente. Luego vino el que había producido, el que ha recibido 2 talentos, y le dijo, Señor, 2 talentos me diste, he producido otros 2 talentos sobre esos, y le entregó los 4 talentos. Y la respuesta del Señor para esos 2 siervos fue la misma. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces aquí el tema es de ¿qué? Fidelidad. O sea, que va a ser probada es no la capacidad, sino la fidelidad. Porque la capacidad de cada uno es diferente. ¿Sí? Pero lo que fue probado fue la fidelidad. O sea, que el que recibió 5 fue fiel con esos 5. El que recibió 2 fue fiel con esos 2. Pero hay una particularidad en el que recibió 1. El que recibió 1, cuando fue llamado a cuenta, le dice, mire, Señor, le responde al Señor, mire, Señor, sabía que eres hombre duro, que recoge donde no sembraste, o que cosecha donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Entonces tuve miedo. ¿Qué le dio? Miedo. ¿A cuánto les da miedo hacer un emprendimiento? O nos da miedo, dijo la Lora. ¿A cuánto nos da miedo? Dice, uy, ¿será que sí me le miedo a eso? ¿Qué tal que va y pierda el capital que invertí? No, mejor yo lo guardo. Sí, mejor yo lo guardo para que no ahí sea al diablo que yo pierda lo poquito que tengo. ¿Sí? Entonces tuve miedo y lo escondí. Y llega el león y le dice, aquí tienes lo que es tuyo. Ahora el Señor le dice, siervo malo y negligente, si sabías que yo recojo donde no sembré, ¿por qué no entonces le diste mi dinero a los banqueros? Y por lo menos cuando yo regresara hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Y mira la respuesta a este hombre. Quitarle pues el talento y dárselo al que tiene 10. O sea que este aumentó la capacidad. El que había recibido 5 tenía la capacidad para 5, pero como fue fiel en esos 5, ¿qué pasó? Aumentó la capacidad a 10. Dice, quítele el talento de ese al que tiene 10, ni siquiera al que tiene 2, ¿cierto? Al que tiene 10. O sea que, ¿qué pasó con ese que había recibido 5? Tenía la capacidad para 5, como fue fiel en esos 5, aumentó a 10, como fue fiel en esos 10, aumentó a 11. ¿Sí lo ven?
¿Sí está bien su aritmética? Aumentó a 11. Mire lo que le sigue diciendo al Señor. Porque el que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Yo le agregaría si es infiel. ¿Cierto? Entonces el Señor dijo, quitémosle al rico para darle al pobre. ¿Sí dijo el Señor? No, dijo, aquí el asunto es de qué? De fidelidad, de fidelidad, de fidelidad. Yo estoy seguro que si este hubiera producido uno, se hubiera quedado con dos. O sea que le habría aumentado la capacidad. Pero como no fue fiel, quedó sin nada. O sea, lo que él tenía, eso le pasó. Él tenía temor, no hay sea que pronto pierda. Lo poco que tengo, ¿qué pasó? Pues lo perdió. Así como él pensaba. Ahora, ¿es verdad que el Señor es injusto? ¿Es duro? ¿Que él recoge cosecha donde no sembró? ¿No le había dado la semilla? Sí, se la había dado. Entonces está basado en un montón de supuestos, de ideas equivocadas que él mismo tenía. Tremendo eso, ¿cierto? Y ahí podríamos decir muchas cosas. Miren lo que dice el verso 30. ¿Y al siervo qué? Al siervo inútil, al siervo fiel e infiel le dice siervo inútil. Y al siervo inútil, echarle a las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, en otras palabras está diciendo el Señor, si no eres fiel con los bienes de esta tierra, mucho menos te voy a dar bienes en el cielo. Vas a ser echado como inútil en las tinieblas de fuera. Así que a mí me parece que, de acuerdo a la perspectiva del Evangelio, los bienes de esta tierra prueban nuestro corazón, no solamente para esta vida, sino para la eternidad. En el campo decían, es que ese es más tenido que burro en bajada. O sea, cuando una persona era tacaña y no daba nada, es más tenido que burro en bajada. Este le pasó así. ¿Usted sabe la parábola del burro en bajada? ¿Sabe por qué el burro en bajada es tenido? Porque al burrito le ponían una enfalma, ¿no? Y sobre esa enfalma le ponían una carga. Y para que en la bajada no se fuera la carga hacia adelante, le ponían una cosa que se llama baticola o gurupera. Se la ponían debajo de la cola. Delante ya un pretal para que cuando haya en subida no se vaya la carga para la cola. Y sobre la barriga lleva una cincha para que le apriete la carga. Yo eso sí sé muy bien porque yo me crié en el campo y lo conozco. Sé cómo llaman los lazos y todo eso. Entonces, cuando el burrito va bajando, si la gurupera o la baticola le sentaba mucho, él bajaba muy despacio. Era tenido, hasta se paraba y se quedaba quieto ahí. O sea que hay gente que le duele la cola dar. Por eso fue que un pastor dijo, a la hora de la ofrenda, llegó la hora de apretar nalga. Los que fueron a la campaña saben quién fue el que dijo eso, ¿cierto? Algunos como burro en bajada, a la hora de la ofrenda, aprietan nalga y no se mueven de ahí. Que alguien le dice, no, esto está difícil. Ya comenzaron en la iglesia con eso de la plata. Entonces, ¿el asunto cuál es? Mi actitud frente al dinero. ¿Sí? ¿El problema cuál es? No es ni de mucho, tampoco es de poco, sino el problema es de qué? De mi actitud. ¿Soy fiel? Si soy fiel en lo poco que dice el Señor, lo voy a promover, le voy a aumentar la capacidad, lo voy a colocar en más. Pero si soy infiel, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Quítenle. Y aparte de eso, no lo tengan en cuenta para bienes venideros. O sea que el Señor está buscando administradores fieles. Y lo primero que uno tiene que entender cuando llega a Cristo es que nosotros no somos dueños de absolutamente nada. Que somos simplemente administradores, porque el día que nosotros muramos, los bienes van a quedar aquí. Y puede que uno tenía el título y todo y eso. Y a uno desde pequeño le engañan con la idea de eso es suyo. Y el niño comienza, ¿sabe cómo el niño empieza a ser, cómo se llama eso? A ser egoísta o a no compartir con otros, pensando esto es mío. Y uno de pequeño viene con un pensamiento de esto es mío. Y se han oído lo que dicen los filósofos, lo mío es mío
y nadie me lo quita. O la filósofa llanera, con lo mío, 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 con lo mío no se meta por defender mi marido, yo si le doy en la jeta o es que a usted se le olvidó que lo ajeno se respeta. ¿Sí o no? Entonces, cuando usted mira, nosotros fuimos como mentalizados con una idea falsa, que las cosas son mías. Y Jesús dice, ni siquiera un pelo de nuestra cabeza nos pertenece. O sea, que nos baja de la nube y nos dice, ubícate. Dios dice, yo soy el dueño de todo. La tierra y su plenitud me pertenecen. Entonces, cuando yo entiendo que no soy dueño de absolutamente nada, entiendo entonces que Dios me ha dado a mí una capacidad que puede crecer según sea mi fidelidad. Y finalmente lo que Dios va a probar en la vida es la fidelidad. Así que la vida es un proceso largo, 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 donde vamos a ser probados. En la fidelidad de acuerdo a lo que tenemos y no a lo que no tenemos. Porque lo que para unos es mucho, para otros puede ser poco. Entonces uno no da de lo que no tiene, sino uno da de lo que tiene. Y en eso que tiene va a ser probada nuestra fidelidad. Recuerda cuando Jesús dice que estaba sentado al pie del arca de las ofrendas. Algunos dicen, ay no, pero es que los cristianos sí, hablando de dinero. No, la Biblia habla de dinero. Dice que Jesús estaba sentado al frente del arca de las ofrendas. El arca era un cofre. Sí, como cuando ponemos aquí el cofre para recoger una ofrenda para los niños. A veces colocamos aquí un cofre o para algo. Y Jesús estaba mirando los que daban. O sea que Jesús mira a los que dan. Y dice que los ricos echaban mucho de lo que les sobraban. O sea, voy a dar esto que me sobra. Ya suplí todo lo mío, pero si me sobra, doy algo. Y eso era lo que les sobraba. Pero llegó una viuda pobre y dio 2 blancas, dice 2 moneditas, y era todo lo que tenía. Y Jesús la coloca como ejemplo de fe. Y hasta hoy es un ejemplo para nosotros. Dice que esta dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, más ella de su sustento entregó todo lo que tenía. O sea, puso su confianza en ¿quién? En Dios. Entonces no se trata de la cantidad, porque la cantidad depende de la capacidad de lo que cada uno tiene y no de lo que no tiene. ¿Sí? Pero sí que lo que doy me cuesta. ¿Sería que al que recibió 5 le costó trabajar para producir otros 5? ¿Al que recibió 2 le costaría trabajar para producir otros 2? ¿Al que recibió 1 le costó esconderlo? No, no le costó nada. Entonces también es la ley del menor esfuerzo. No, pues que yo no haga nada y me gane todo. ¿Sí? Y por eso en Colombia existió y todavía creo que existen las famosas pirámides. La gente es como tonta, ¿no? Metiendo, si yo tanto y me van a dar tanto, es mentira. Es un engaño. Pero como la gente, el asunto no es porque voy a recibir, me van a dar, gente hipotecó casas por eso y las perdió. Pero, no, pero al fondo lo que había era ¿qué? Amor al dinero. Lo que llaman, ¿cómo se llama? Avaricia. ¿Sí? La avaricia. Bueno, y habría mucho que aprender aquí en esta parte. Pero la pregunta es, ¿cuál de las 2 oraciones me quedo yo? ¿Cuál sería mi doctrina para mí como cristiano? ¿Javes o Agur? ¿Qué dice Agur? Leámoslo. Aléjame de toda falsedad y dame solo el pan de cada día, porque si llego a ser rico, tal vez me olvide de ti y hasta me atreva a negar o a decir que te conozco, ¿cierto? A negar que te conozco. Y si vivo en la pobreza, puedo llegar a robar y te avergüenza. ¿Qué tal la oración para un cristiano del nuevo pacto? ¿Cierto? Porque hay gente que piensa que los bienes materiales son malos. Y no, no son malos. El problema está en mi mentalidad frente a eso. Por otra parte, Javes ora, oh, si me dieran bendición y ensanchara mi territorio, si tu mano estuviera conmigo, me libraré del mal para que no me dañe. Dios no tiene problema en dar.
Parece que el problema es nuestro en recibir. Y más que en recibir, en administrar lo que recibimos. ¿Sí? Es un asunto del corazón. Segundo de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Usted se imagina al Dios Todopoderoso, dueño de absolutamente todo lo que existe, contemplando toda la tierra. ¿Para qué la contempla? ¿Para qué mira la tierra? Para mostrar su poder en favor de los... es un asunto del corazón. De los que tienen corazón perfecto para con él. Es un asunto del corazón. ¿Cuál fue el problema o la diferencia entre los tres siervos de la parábola de los talentos? Es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón. El problema de que recibió uno no era un asunto de capacidad. Él había podido aumentar la capacidad. ¿Será que el que había recibido 5 hubiera podido aumentar la capacidad? ¿Uno hubiera podido aumentar la capacidad a 10? Sí, en un proceso largo de administración. Entonces, la prosperidad bíblicamente entendida. Mire, lo primero es que al nacer de nuevo somos enriquecidos espiritualmente. Amén. Al nacer de nuevo somos enriquecidos espiritualmente. Pero prosperar económicamente será un proceso de fidelidad, entendiendo que tenemos diferente capacidad. Entonces, por favor, no se compare con otro. Porque el problema del otro es que comentaban, no, pero como a la hermana Lola le ha ido tan bien y al hermano Lalo tan mal. ¿Cómo así que el hermano Javes y el hermano Agur y juntos hermanos? Entonces el problema no está en Dios, el problema está en mi actitud frente a este tema de los bienes materiales. ¿Listo? Frente a este tema de los bienes materiales. Miren lo que Dios le dijo al reverendo Kenneth Hagin, fundador del Centro de Entrenamiento Bíblico Rema en Tulsa. Él escribe en su libro Alimento de Fe para las Devociones, escribe que Dios le dijo, no estoy en contra de mis hijos siendo ricos, estoy en contra de que mis hijos sean codiciosos. ¿Cuántos han leído el libro? Los que estudiamos lo hemos leído. Él dice, Dios me dijo, no estoy en contra de que mis hijos sean ricos. Estoy en contra de que mis hijos sean codiciosos. O sea que el tema no está en si eres rico, pobre o millonario. El tema está en que sea codicioso. Y hay gente que no tiene un peso, pero es codiciosa. Y hay gente que tiene mucho y no es codiciosa. Entonces el asunto no es de cuánto tiene, sino de su actitud frente a las riquezas. Porque Dios tiene la capacidad, no mucho, pero a veces mi capacidad mental, yo hablo personalmente, yo crecí en la pobreza, tengo que decir la verdad, yo crecí en la pobreza, en un hogar pobre, yo caminé descalzo hasta los 12 años, porque no había para zapatos. Sí, mi primer par de botas plásticas me las compraron cuando decidieron irse a una colonia que se llamaba el Orteguaza, entonces me compraron botas y medias, y me compraron calzoncillos por primera vez, a los 12 años, porque éramos 8 hermanos. Entonces uno le tocaba ponerse la ropa vieja que dejaban los hermanos mayores. Entonces mi mentalidad frente al dinero era parecida al que recibió uno. O sea, yo pensaba, no, esto toca. El lema de una vecina que teníamos, que era mi madrina de bautismo de la religión, era poquito porque está bendito. Entonces tocaba poquitico. Y yo decía, sí, o sea que si Dios bendice es con poquitico. Que la bendición de Dios es poquita. O sea, Dios es un Dios de poquito. Entonces esa era mi mentalidad. Entonces a mí, cuando me casé, debo reconocer públicamente que me costó mucho, porque yo me casé con una hija de papi y mami, que nunca le faltó nada. Tenía todo, le dando mejor. Y llegó y se metió con uno que no tenía nada. Pero fuera de que no tenía nada, tenía una mentalidad de ¿qué? De pobre, de escasez, de poquito porque está bendito.
¿sí? Entonces, ha sido un proceso que creo que el que lo he demorado más he sido yo, porque ha tenido que haber un trabajo en mi mente para cambiar la manera de pensar, porque el asunto de la pobreza, más que de recursos, es mental. En un tiempo aquí hablábamos, creo que fue recién del accidente de mi hija, somos ricos. Mano, ¿usted sabe cuánto vale una mano? Una rodilla, una pierna, un cerebro. Ahora que estamos viendo el testimonio de John que le pusieron un corazón artificial, ¿cuánto vale un corazón? O sea, realmente somos ricos, ¿no? Pero el problema es si pensamos que somos pobres, 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 ¿no? Es que yo soy pobre. En Efesios 3:20 dice, esta es la oración donde la iglesia hace oración por espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Y dice el verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder de Dios que actúa en nosotros, los que creemos. O sea que Dios es poderoso para hacer, mire cómo dice el texto, mucho más, ya sería suficiente que da mucho más, pero luego agrega abundantemente y coloca dos cosas. Número, lo que pedimos, agur o javes, o entendemos. ¿Por qué? Por el poder de Dios que actúa en nosotros los que creemos. O sea que al nacer de nuevo ya somos enriquecidos espiritualmente y un poder de resurrección, de vida, de abundancia comenzó a operar en nosotros. Y ese poder es el Espíritu Santo trabajando en nosotros y el Espíritu Santo trabaja es con la palabra de Dios. O sea que no sería llamar un experto de finanzas para que nos dé un curso, no, hay que ir a la palabra de Dios. Porque el experto de finanzas puede tener diferentes filosofías relacionadas con el dinero. Pero, como ya fuimos enriquecidos con la palabra, y Él nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad que vive y permanece para siempre, esa misma palabra, la exposición a tu palabra me alumbra, me hace entender sabiduría. Si ven lo que dice Agur antes de orar, yo sabiduría así como que nada. Por eso era su oración tan mediocre. Ahora, nosotros empezamos a recibir la sabiduría de Dios. ¿Sí? Y la sabiduría de Dios es primeramente pura. Por eso en 1 Corintios capítulo 6, creo que es el verso 10, dice la Biblia, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. O muchos queriendo enriquecerse se apartaron de la fe, fueron traspasados de muchos dolores. Entonces el asunto está en que yo quiero enriquecerme para mí. Y ahí voy a ir a otro punto y es, cuando yo pienso en la economía, debo pensar que mi economía debería tener un alcance de eternidad. Y es cuando Jesús dice que no hagamos tesoros en el cielo. Entonces, si yo pienso enriquecerme para mí, para vivir yo bien, eso no está mal. Pero mi economía de alguna manera tiene que hacer un tesoro en el cielo. Es decir, debe estar también invertida en ganar almas para Cristo. ¿Es eso claro? Sería la única manera que hacemos tesoro en el cielo. Por eso Jesús dice, no hagan tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, carcomen, donde ladrones minan y hurtan. Hagan tesoro en el cielo. Pregunto, ¿yo puedo llevar la cuenta del banco al cielo? Mi Nequi, que me mande con mi Nequi bien cargado para el cielo. Me haga un giro después de que yo esté en el cielo. Mándeme por Nequi. Estoy aquí en el cielo. Mándeme una ofrenda por Nequi. ¿Verdad? Pero de pronto la plata sí. Entonces, esos recursos que recibimos aquí, las cosas pocas que recibimos aquí, ¿cuál es la idea? ¿Se acuerda que dice la Biblia que hay quienes son ricos para ellos mismos, pero no para Dios? Y uno tiene que ser rico para con Dios. Y por eso cuando usted va al libro de la sabiduría en el Antiguo Testamento, los proverbios, dice la Biblia que honra al Señor con tus bienes y con las primicias, o sea, con lo primero de todos sus frutos. Y entonces tendrás abundancia. Y dice, hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Y hay quienes dan y les es añadido. El alma generosa será prosperada. Los principios del mundo dicen, si usted retiene, se va a enriquecer.
retenga, haga, cobre intereses de usura, haga dinero fácil, venda aquí, compre allá, métase en la pirámide y ofrezca más para que le traiga más. Pero Dios dice, sea generoso y tendrá más. ¿Sí? Y nosotros sabemos que hay varios tipos de terreno donde podemos sembrar, hablando de generosidad. ¿Usted sabía eso? Los que somos casados nuestra esposa, los que somos padres de nuestros hijos, los que somos hijos de nuestros padres, obviamente la iglesia del Señor, son terrenos donde podemos sembrar. Pero hay gente que dice, no, no lleve diezmo a la iglesia, denle eso a los pobres. ¿Se acuerdan cuando llega la mujer y rompe frasco de perfume a los pies de Jesús? Y hubo alguien que se enojó. ¿Quién fue el que se enojó? Ah, Judas. ¿Cuál fue el problema de Judas? La avaricia, vendió a su maestro. Lo vendió. O sea que él quería era platica fácil y rápido. Así hubiera que traicionar al que hubiera que traicionar. La respuesta de Jesús cuando viene dice, no, pero ¿cómo hacen ese desperdicio? Y está escuchando el murmullo de voces. ¿Cómo hacen ese desperdicio? ¿Cuánto valió? La Biblia dice que ese perfume valía el salario de un año. Y el Señor le dice, y ellos dicen, ay, ¿por qué ese desperdicio? En cambio, a él lo vendió y haberle dado a los pobres. Así cuando le dicen a uno, en vez de usted llevar diezmos sobre la iglesia, déjele a los pobres. Jesús le dice, déjela porque ha hecho una buena obra. A los pobres siempre los tendrán con ustedes. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema fue que le dieron a Jesús. Porque pobres siempre han tenido. ¿Y por qué no le dieron a los pobres antes? Ah, no, démosle de lo de otro, démosle de lo de la mujer a los pobres. O sea, quitémosle a la mujer y le damos a los pobres. Pero lo mío sí no. Porque con lo mío, con lo mío no se metan. Qué lindo dar cuando no es lo mío. Repartir para los pobres cuando no es lo mío. Pero a nadie le gusta dar y que le cueste. ¿Sí ven? Es la actitud de la gente. Es la actitud de la gente finalmente. Es darte lo que a mí no me costó y al que no le cuesta, pues, ¿qué importa? No me valió nada. Dijo la religiosa, hagamos indulgencias con las memorias ajenas. ¿Sí? O ganemos indulgencias. Entonces, hay tres elementos importantes que queremos tener en cuenta en esta enseñanza y es paz, prioridades e integridad. Entonces, si por causa de la prosperidad mis prioridades cambian, será afectada mi paz y finalmente mi integridad será afectada. ¿Sí es claro eso? Si incluso si por no tener nada se afecta mi paz y como no tengo nada invierto las prioridades, mi integridad será afectada. O sea, tenga mucho o tenga poco, de todas maneras, Jesús dijo, mi paz les dejo, mi propia paz les doy, no es la paz que da el mundo. No se angustien, no se preocupen. ¿Cuántos saben que la economía muchas veces nos daña la paz? ¿Cuántos saben que matrimonios se rompen porque no había plata? O porque había mucha, porque no había, llegó a ver y se dañó el matrimonio. ¿El problema finalmente fue del dinero o fue de mi actitud frente al dinero? ¿Sí me explico lo que quiero decir? Entonces, el asunto de cambiar las prioridades, no, como no tengo nada, entonces voy a trabajar de domingo a domingo, 24/7, porque el asunto es que necesito plata. Y cambió las prioridades. ¿Por qué las cambió? Porque es que no tengo nada y necesito dinero. O voy a la iglesia, pido al Señor que me ayude en el emprendimiento, porque a uno le pasó lo busca nada. Ore por mi negocio, ore por mi emprendimiento, ore que Dios me dé empleo. Y Dios se puede porque Dios se lo da. Pero después se ocupó tanto en el emprendimiento, el trabajo, el negocio, que se olvidó de Dios. ¿Sí? Y a lo último,
Si invertimos las prioridades o si Dios deja de ser la prioridad, entonces la paz se va a dañar y la integridad de la persona se va a corromper. Entonces, si alcanzan a ver que no se trata tanto de si tengo o no tengo, sino qué actitud es la que yo tengo frente a los bienes materiales. Entendiendo que cada persona tiene diferente capacidad, por favor, no se compare. No es que, mira, la hermana Lola le fue tan bien con el negocio de arepas, yo también voy a poner un negocio de arepas, porque a la hermana Lola le fue bien, fue con la arepa de huevo. Entonces yo voy a poner arepa de huevo, marca Lola. Así yo no me llame Lola, porque a la hermana Lola le fue bien con ese negocio. Y resulta que, primero, la gracia que Dios le había dado no era para ese negocio. Entonces, el principio es como Javes, como Agur, ore primero. ¿Sí? No le estoy diciendo cómo ore, pero sí ore primero. Porque todo buen don, toda buena dádiva viene del Señor. Él da la sabiduría para hacer las riquezas. ¿Sabía eso? Entonces, Señor, ¿cuál es mi gracia? Primero, porque mi gracia puede ser diferente a la de Lola. Seguro va a ser diferente a la de ella. Entonces yo debo fluir en la gracia que Dios me dio a mí. Entonces surgen aquí varias preguntas, varios interrogantes. Ya sabemos que tenemos un ¿qué? Un adversario. Y que ese adversario está interesado en dañar nuestra paz. Y que ese adversario está interesado en que cambiemos las prioridades. Y que ese adversario finalmente quiere que no seamos íntegros. ¿Sí o no? Porque Dios nos dejó su paz, nos dejó claras las prioridades y nos enseñó que había que ser íntegros. Entonces, si Dios nos enseñó eso, hay un enemigo que querrá romper esos principios que Dios nos enseñó para que vivamos bien. Así que entonces, mira lo que dice Isaías hablando de la paz. Tú, Isaías capítulo 26, verso 3, dice, tú, hablándole al Señor, guardarás en completa paz ¿a quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. En otras palabras, uno piensa mucho en lo que confía. Si mi confianza está en la plática, todo el día sería mi meditación. Pero si mi confianza está en Dios, yo estoy pensando en Él. Y eso va a afectar mi paz. Eso va a afectar mi paz. Sea que yo piense en Dios, mantendrá mi paz. Por eso es que Filipenses 4 dice, por nada estén afanosos, ni preocupados, ni angustiados, sino sean conocidas sus peticiones en toda oración y luego con acción de gracias. Y luego dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Puede decirlo también de esta manera sin afectar el texto. No se afanen por nada, oren por todo y tendrán paz. Pero a veces nosotros nos afanamos por todo, no oramos por nada y vivimos desesperados. Y qué desespero, usted no sabe la condición que tengo, me pidieron el apartamento, me van a embargar, me subió la cuota, me subió la administración, ay, y está desesperado. Entonces, ya nosotros tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Miren lo que dice la palabra de Dios, hablando de paz. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no lo deja dormir de abundancia. Es que ni lo deja orar. Tengo un negocio entre manos y la ganancia viene del 50 y estoy haciendo cuentas 5 por 5, 25 al cuadrado, bla, 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 bla. Y estoy que saco cuentas. Y estaba orando, pero ni me acordé de qué era lo que estaba orando, porque estoy pensando en el negocio que me viene. Entonces dice, dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco. Y esto me enseña que yo tengo que aprender que la prosperidad de parte de Dios es un proceso. Que yo comienzo con poco. Que yo comienzo con poco. Pablo lo dijo.
Yo he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Sé tener mucho, sé tener poco. Yo he aprendido, ¿cierto? A contentarme. Dice, aprendí a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé estar lleno y también sé pasar hambre. O sea, está diciendo que hay un proceso que vivir. O sea, que Dios nos va a enseñar en el principio del proceso. Ya nosotros fuimos enriquecidos espiritualmente, pero en el principio del proceso nos va a enseñar a avisar las monedas. La alcancía, las monedas, ¿Y usted sabe lo difícil que es sacar una ofrenda, un diezmo, cuando tú no cuenta monedas? No, señor, cuando me gane en mi primer millón, te prometo que te voy a dar el diezmo de mi primer millón. Pero ahorita con los 100,000 no, porque es que esos son monedas. Según la Biblia, nunca tendrá el primer millón. Porque el que no es fiel en lo poco, nunca estará en lo mucho. Entonces, lo que me enseña aquí es que es un proceso. Un proceso. Un proceso. Miren, otra escritura. Mateo 23, 13, 22. La parábola del sembrador. ¿Se acuerdan? Jesús aquí está explicando la parábola del sembrador. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, ¿cierto? O sea, se congrega en toda la vaina. Pero el afán de este siglo, ese sistema, ¿no? El ayón, el sistema, el afán de este sistema. Este es un sistema materialista. Sí. Y el engaño de las riquezas ahoga la palabra. ¿Oyó? ¿Cierto? Pero se afanó. O sea, dañó la paz. ¿Por qué dañó la paz? Porque se afanó por que este sistema es, ya cumplí 30 y tengo que hacer plata. Yo recuerdo un muchacho que estaba en Cristo y él vivía muy angustiado porque sus hermanos no eran creyentes, pero todos tenían plata y decía, ¿y cuándo es que yo voy a tener plata? Y rapidito se alejó del Señor. Porque su énfasis era el afán por el engaño de las riquezas. Entonces ahogaron la palabra y no produjo fruto. Entonces, ¿de qué se trata la vida del cristiano? Que la palabra produzca fruto. Pero puede venir el afán, el engaño de las riquezas y hacer que se olvide la palabra y dedicarse a dinero, que a la tumba no te lo lleves, plata. Entonces, fíjese que no se trata de si tiene mucho o si tiene poco, sino cuál es su actitud frente a lo que tiene. No se trata de si es el trabajador que come poco o si es el trabajador que come mucho y duerme bien. Si duerme lleno o duerme con hambre, con poquito, o si es el que hace negocios y ya ni duerme. Por el afán de que el negocio sale. Ay, si sale el negocio. Ay, si sale el negocio. Ay, que sale el negocio. Ay. Mire la angustia. Mira la preocupación. Se te nota en la mirada negra. Materialista, interesada, preocupada o preocupado por el dinero. Toca es conseguirse una cuchibarbie que lo alimente a uno, que lo mantenga a uno bien fuerte. O las mujeres dicen, no, toca conseguirse un viejito, un sugar, viejito con plata, viejito rico. Porque el énfasis es que necesito enriquecer. Pero el énfasis, ¿cuál debe ser? Mi relación con Dios. Dios no tiene problema en darnos. No tiene problema en que seamos ricos. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿En dónde está el corazón? ¿En qué es lo que yo estoy pensando? Entonces es gente que preciso el día del servicio, cuando voy a ir a adorar al Señor, es cuando más clientes vienen. Y preciso ese día, me ponen una cita 9 de la mañana, o'clock. O sea, a la hora del servicio. Y como no tengo plata, porque estoy comiendo poco, decía de campo, tengo la canoa alta, allá criaba el marrano, entonces está flaco el marranito que la canoa está como alta. Entonces estoy con la canoa alta
y fue bendición de Dios. Preciso ese cliente multimillonario me puso la cita a esa hora. No, pues qué, pues, uno puede ir el otro domingo a la iglesia, ¿sí o no? Resulta que la segunda cita fue el otro domingo también a esa hora, porque ese día no se define el negocio. No, pues, ay, 2 domingos, ¿qué le hace? Tercera cita para hacer el negocio. Tercer domingo. ¿Y saben qué? No salió el negocio. No salió esa vaina. Esa plática se perdió. Todo ese tiempito que le dediqué al cliente se perdió. No me congregué ni nada. Pero se me volvió una costumbre atender al cliente ese domingo. A esa hora. Porque el problema es que no tengo paz. Porque tengo poquito. O no tengo paz, porque como ya tengo, pero quiero tener más. Porque es que necesito hacer unos buenos negocios. Porque ¿cómo es posible que mis hermanos que no son creyentes sí tienen plata y yo el único creyente y mire cómo estoy de jodido? Estoy grave. Entonces, mire ahí el problema. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasó? Se rompió la vasija. No tiene más capacidad para recibir. Sea que tenga mucho, poco o multimillonario. Pero se rompió la vasija. Quedó el reguero ahí. ¿Sí? Entonces el asunto es no qué tanto dinero tengo yo, sino qué poder tiene el dinero sobre mí. ¿Sí? ¿Usted sabía que hay sicarios a sueldo? Porque el dinero tiene tanto poder que toca ir a matar a alguien porque toca recibir el sueldo. ¿Sí o no? Plata, que estoy desesperado. Como sea, platica, platica. Termino con esta, hablando de prioridades. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí, dice el Señor, y no aborrece a padre y madre, y mujer e hijos, o hermanos y hermanas, y también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede. La palabra discípulo es uno que camina detrás de otro, ¿cierto? El discípulo de alguien camina detrás de alguien. Es alguien que camina detrás de Jesús. Esa palabra que fue traducida como aborrecer, en el original es miseo, y tiene 5 acepciones. Odiar, rechazar, amar menos, poner en segundo lugar o preferir sobre otro. Por supuesto que Jesús no se refería a odiar ni a rechazar. Jesús se refería a amar menos que a él, a poner en segundo lugar, ¿cierto? Después de él, o a preferirlo a él sobre otro, madre, padre, hermanos o hermanas. ¿Sí está conmigo aquí? Entonces el Señor no está diciendo, odia a su hermana, odia a su hermano, odia a su mujer. Amén, amén, Señor, la odio con todo mi corazón. No, 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 no está diciendo eso. Le está diciendo, ámela menos que a mí. Póngala en segundo lugar después de mí, ella no puede ser su prioridad, o él no puede ser su prioridad. Prefiérame a mí sobre esa persona. O sobre esa cosa, lo que sea que sea. ¿Cierto? Como estamos hablando de que es una puerta estrecha, ¿cierto? ¿Cierto que dice que hay una puerta estrecha y un camino angosto? Entonces, si el camino es angosto y la puerta es estrecha, solamente puedo ir en fila. Ese es el camino que conduce a la vida. Porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por ahí. Por aquí son más poquitos y más van en fila. Entonces, literalmente vamos en fila siguiendo a Jesús, uno tras de otro. Entonces, lo que está diciendo Jesús es, para que sea mi discípulo, el primero debo ser yo. Y luego vienen las demás prioridades. ¿Sí es claro eso? Eso es lo que está diciendo. Miren, vayamos al decálogo, a los 10 mandamientos. Éxodo 23. No tendrán dioses ajenos delante de mí. ¿Lo ve? O sea, el único que está delante de mí, mi prioridad sobre todas las cosas debe ser Jesús. No dice, no tendrán dioses ajenos a un lado, sobre, no dice delante de mí.
¿cierto? Delante de mí. Miren lo que dice en Romanos 9:13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Si usted mira el contexto de esa escritura del Antiguo Testamento, aquí está haciendo referencia por el Espíritu Santo Pablo en Romanos, está diciendo que Esaú era el primero, o sea, el que iba adelante. Y Jacob era el segundo, el que iba atrás. Lo que está diciendo no es que odió a Jacob, lo está diciendo no es que odió a Esaú y amó a Jacob, de aborrecer, lo que está diciendo es, el que iba en primer lugar, lo quité y lo puse en segundo lugar. Y el que iba en segundo lugar, lo puse en primero. ¿Sí? Lo puse en primer lugar. O sea, está diciendo que a Esaú lo amó menos que a Jacob, que puso en segundo lugar a Esaú para poner en primer lugar a Jacob, y que prefirió a Jacob sobre Esaú. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que lo odio. Entonces lo que está hablando aquí es de qué? De prioridades. O sea que la prioridad nunca puede ser el dinero. Pero es tan fácil en la práctica que la prioridad sea el dinero. Y eso es muy común. Primero venía, no tenía nada, ore por eso. Llegó el momento en que prosperó y ya lo ve que está caminando lejos de Jesús. No, lo que pasa es que estoy viajando alrededor del mundo porque me volví un empresario importantísimo. Mucha gente depende de mí. Ahora yo busco, porque es que yo, no, ¿cómo le ocurre que va a tener tiempo para estar congregado en una iglesita el día domingo? Cuando yo lo que estoy viajando, estaba viendo esta semana una entrevista de Marcelo Cesar. ¿Cuánto lo han oído? Es un actor, bailarín, lleva más de 30 años caminando con Jesús. Y usted la puede ver, en el canal de Tiempo está. Usted la puede ver. Y el hombre con 30 años de caminar con Jesús explica cómo él es su prioridad y cómo él lo ha sostenido, mantenido su matrimonio y todo. Y cómo cuando tiene dificultades él es oír la palabra, meditar en la palabra y recibir consejo de Dios. Y le dice, no, es que ya soy muy importante, tengo mucha plata, ¿cómo le ocurre? Eso es para gente pobre. A esa gente que no tiene nada, es la que no tiene, como no tiene nada que hacer, pues allá metida en la iglesia. Como no tiene nada que hacer, ora. Pero yo como estoy tan ocupado. Entonces, aquí el asunto es, estoy amando menos a Jesús que a, estoy poniendo en segundo lugar a Jesús, ¿por qué? Estoy siguiendo más de cerca otras cosas. Esa sería la pregunta, ¿cierto? Y sin embargo estamos hablando de prosperidad, y la prosperidad es un asunto de la vida diaria. ¿Todavía están conmigo aquí? ¿Seguimos o terminamos ahí? Hay otro texto que está en 1 Juan 3:15 que habla de aborrecer, dice, y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Aquí está hablando de poner en segundo lugar? No, aquí está hablando de odiar. Aquí se está hablando de las primeras dos acepciones de la persona, de la palabra, ¿cierto? Entonces aquí está hablando de odiar y de rechazar al hermano. No es que Juan esté contradiciendo a Jesús, es que está hablando de otra cosa. El problema es que para nosotros amar solamente es amar. Pero en el original tiene diferentes acepciones. ¿Sí es claro eso? Para entender que cuando Jesús habla de aborrecer, está hablando de prioridades. Pero que cuando Juan habla aquí de aborrecer, está hablando de amar al prójimo. ¿Sí? Y es diferente el tema. Así que entonces, si hablamos de prioridades, quiero terminar con este texto. Y el contexto es cuando Dios saca al pueblo de Israel de una esclavitud por más de 400 años en Egipto. ¿Cuántos saben que un esclavo no es pobre? Un esclavo está en la ruina. No es pobre. Un esclavo está en la ruina. Un esclavo no tiene sueños, no tiene planes, no tiene visión, no tiene nada. Es un esclavo. Un esclavo es un objeto para otro. Y le dice Dios al pueblo de Israel en Deuteronomio 6:10 en adelante.
Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué te daría? En ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas en un lugar desierto, ¿no? Y aquí uno dice cisterna y uno imagina la del baño, no. Cisternas era el único lugar donde podía haber agua en un desierto, ¿cierto? Y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Entonces lo que está diciendo aquí es que muchas veces uno es más probado en la abundancia y en la prosperidad que en la pobreza. Porque cuando era pobre iba y le pedía al Señor, sáquenos de Egipto. Por favor, Señor, acuérdate de la promesa que le diste a Abraham, nuestro padre, a Isaac, a Jacob. Nosotros todavía nos acordamos de esa promesa y gemimos aquí porque todo el día trabajamos. Y platica, nada. Matrimonio donde uno de los dos es esclavo. Porque el otro gana, pero no acuerda decirle, oiga, mi amor, nos ganamos 2 blancas, una para ti y otra para mí. No, yo gané. Se olvidó a quién fue el que le dio. E incluso personas que son manipuladoras y someten a otro porque es que aquí el proveedor soy yo. ¿Y cuántos saben que yo no soy el proveedor? Sara desde chiquitica decía, Jehová, mi proveedor. Jehová, Chile. Jehová, mi proveedor. Entonces, ¿realmente quién provee? ¿Quién nos da la salud? La vida. Nos abre la puerta, la oportunidad para hacer negocio, el trabajo, el emprendimiento. Dios. ¿Quién los había sacado de la tierra de Egipto? Tal vez usted no está pidiendo ciudades grandes y buenas que usted no edificó. De pronto usted está pidiendo algo más pequeño que ciudades. De pronto no está pidiendo la casa grande. Yo quedé aterrado cuando Jenny mandó la casa donde está viviendo. ¿Eso es una casa? Sí, aquí en Estados Unidos las casas son así. Entonces, no sé, Dios hace cosas extraordinarias, pero el cuidado que tenemos que tener cuando prosperamos, porque cuando no había nada, eso estábamos allá de rodillas, Señor, ayúdame, Señor, prospera, mi Señor, y fiel con diezmos, ofrendas, comenzó a recibir. Que la iglesia, que la qué, que es que hoy es domingo, día del Señor y nos congregamos. ¿De qué? ¿De domingo de qué? ¿De qué están hablando ustedes? Y se le olvidó quién lo prosperó. Y dice, y digas en tu corazón mi fuerza, mi capacidad, yo mismo, mi inteligencia. Entonces, le quiero decir, somos más probados en la abundancia que en la escasez. Y hay gente que dice, no, es que la riqueza lo dañó. Y no, la riqueza simplemente mostró lo que siempre había estado en él. ¿Sí? No es que la tía Lola no quería ir al carnaval de Barranquilla, que no tenía plática para ir. Pero en el corazón de ella estaba ahí disfrazarse de marimonda y de ir allá y toda la cosa. Estaba en ella. Lo que pasa es que como no tenía, pues iba al culto porque no tenía y el culto podía dar siguiente, así no llevaba ofrenda. Pero el carnaval de Barranquilla, para comprarse el disfraz de la marimonda, tocaba tener plática. Y para el viaje y todo. Lo que quiero decir es que somos más probados en la abundancia y que realmente cuando llegamos a tener, muestra lo que realmente hay en nosotros. ¿Sí? ¿Es claro eso? Por eso fue que el pueblo de Israel, de los 3 millones, a la tierra de la abundancia solamente entraron 2. Porque los otros, con el solo maná pegaron el cobre. Y mostraron lo que realmente había en su corazón. Entonces, por eso, quiero dejar aquí, y de aquí vamos a seguir adelante, hablando de prioridades. Vamos a hablar de paz, prioridades e integridad, pero es realmente reconocer
que nada tenemos. Y pedirle al Señor que nos dé la sabiduría de administrar lo que nos ha dado, sea poco o sea mucho. Y de entender que cuando nacimos de nuevo ya fuimos prosperados, enriquecidos en todo espiritualmente, pero que comenzamos un proceso de prosperidad donde lo que va a ser probado es nuestra fidelidad. Y que si hay algo que nos roba la paz, eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Y que si hay algo que nos roba la paz es el afán por alcanzar lo que queremos tener para mí. Siempre que el énfasis esté en mí, estaré equivocado. Por eso es que Jacob, cuando se acuerda que su hermano lo iba a matar, y él sale huyendo del hermano, y llega a un campo y dice, ahí se compuso una canción que dice, de piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, puso una piedra de cabecera. ¿Lo ha oído? ¿Usted ha dormido alguna vez con una piedra de cabecera? Pero mientras dormía, Dios le habló en el sueño. Dios es tan lindo que a veces uno no tiene tiempo para buscarlo, pero Dios viene y le habla a uno cuando uno está dormido. Cuando por fin tuvo paz, se quedó quieto porque se durmió, estaba cansado de tanto correr. Entonces viene y le habla, y dice que le mostró una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo daba al cielo, y ángeles de Dios subían y bajaban. Y entendió que no estaba solo, entendió que tenía el cielo abierto, y entendió que Dios mandaría ángeles para que le dieran y lo prosperaran. Y entonces se levanta y hace un voto a Dios, no un pacto, un voto. Un voto es una promesa. Y hace un voto y dice que él derramó aceite sobre la piedra y le dijo, Señor, si tú me das pan para comer y vestido para vestir, y me prosperas en este viaje y me libras de mi hermanito para que no me mate, mi hermano tan lindo que tenía, pues tú serás mi Dios. Y de todo lo que me des, porque no tengo nada, el diezmo apartaré para ti. ¿Y cuántos saben que Jacob fue prosperado? Va adelante, lo vamos a ver. Pero en un qué? P de prosperidad, P de proceso, P de prueba. Va a ser probada la fidelidad. Así que te bendigo esta mañana con esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Diga próspero.